Si alguien viene a un retiro de Wake Senses, lo que trato es de darle herramientas sencillas y útiles para su día a día. Si tú quieres de alguna forma ayudar a otra persona, creo que la mejor forma es a través del ejemplo. Creo que hay mucha similitud en la inteligencia artificial y en la inteligencia emocional a la hora de cuando tratas y hablas con una persona y a la hora de cuando hablas y tratas con la inteligencia artificial. Emprender es tomar decisiones sin certezas y aprender sobre la marcha. Y convertir una inquietud personal en algo que ayude a otros. De eso va este espacio, de gente que decidió hacerlo de otra manera. Hoy tenemos con nosotros a Sonia Cremades, fundadora de Wake Sense, que fusiona emprendimiento con bienestar. Bienvenida. Gracias, Javier. Un placer estar aquí. Igualmente. Para quien no te conozca, háblanos un poco de Wake Sense y Sonia. Bueno, pues Sonia, mi finalidad es ayudar a personas, o mi cometido, ayudo a Ujú, personas a ordenar su mente para que puedan tomar decisiones acertadas. Y cuando digo ujú, acertadas, que estén alineadas a esa persona, a sus valores. ujú, Hice un cambio en el 2017, vengo de algo completamente diferente, del mundo del retail, donde estuve aproximadamente 5 años, siempre con puestos de responsabilidad, ujú. y luego pasé por el mundo financiero. He estado en banca así como unos 10 años, también en un puesto de responsable, en concreto en un departamento de cobros y pagos y trabajando con grandes empresas, con lo cual pues te puedes imaginar el mundo de estrés, Sí. de egos, caótico. Y bueno, yo me encontraba en una situación mm, complicada, mucha confusión, muchas ideas, mucho vivir hacia afuera y más sobrevivir que vivir. Ujú, Entonces, bueno, empecé un poco a trabajar en mí, a trabajar en el autoconocimiento, crecimiento personal, empecé a integrar y todo ello, pues bueno, me llevó a cambiar un poco la perspectiva y a darme cuenta de que la vida podía ser diferente, más fácil de como me la habían contado. ujú. Y tuve, pues bueno, mi momento donde mm, decidí parar, no, la vida me paró. Tuve un pequeño accidente Vale. y bueno, y eso me hizo estar pues casi un año, ¿no? Valorando opciones Ujú, y sobre todo fortaleciendo esa idea de que tenía algo que compartir con el mundo y que podía de alguna manera convertirlo en algo material. Inicialmente fue como una llamada, una inspiración de que había algo más y fue cuando creé Awake Senses en el mm. 2017. Una historia muy interesante porque vienes de un mundo que se puede decir es, no sé si opuesto, pero sí que está a lo mejor en otro rango. El punto de inflexión fue ese accidente que tuviste. En ese momento, bueno, en ese año dijiste: voy a encaminar, mi vida hacia esto otro", o ¿cómo fue ese proceso? Háblanos de ese proceso, de pasar de un punto a otro. Vale. Bueno, ese proceso vino porque yo soy una persona muy inquieta, dinámica, curiosa, como digo yo, una motivada de la vida. Y es cierto que lo he disfrutado mucho, tanto en retail como en banca, me lo he Ujú, gozado. Pero llegó un momento donde empecé a cuestionarme, ¿no? A ver compañeros de mi alrededor y a ver un poco como que verdaderamente no estaban viviendo como yo considero lo que es vivir, ¿no? Que al final para mí es simplificar y disfrutar de las cosas que tienes. Y entonces, bueno, todo eso fue un proceso que no fue de un día para otro. Fueron años que poco a poco pues, me llevaron a tomar esa decisión, pero esa decisión la verdad que no fue así de inmediato. Como te digo, yo siempre digo, si tú no paras, la vida te para. Y efectivamente, yo me encontraba en un trabajo que no era donde yo quería estar, ujú. me encontraba en una relación sentimental que tampoco era para mí. Y bueno, pues como te cuento que yo soy una persona muy dinámica, no paro, pues la vida me paró. Fue sutil,
porque al final fue un accidente haciendo surf, me rompí el tobillo, Mm. que no fue nada más gravoso ni una enfermedad. Pero bueno, eso sí que fue como el espacio de tiempo para decir: "Espera, vamos a tomarnos este año un poco para reflexionar, para viajar, hacia adentro, hacia afuera". También Ujú. soy una persona que me encanta viajar. Y entonces, bueno, tras un viaje, en concreto a India, dije: "No, yo creo que tengo las ganas, la ilusión, la motivación, las cualidades para por lo menos intentarlo". Y a pesar de que cuando tomé esa decisión, a mi alrededor, pues claro, te puedes imaginar, Claro, ¿cómo vas a dejarte ese trabajo con el dinero que ganas? Claro. total. Pero es cierto que a pesar de no tener ese apoyo, yo lo tenía claro. Y contracorriente, pues dije: "No, yo voy adelante con esta idea", y bueno, y la verdad que llegué a un acuerdo, me senté con la empresa, llegué a un acuerdo con ellos, intenté que fuera un acuerdo justo, eso es una cosa que me mueve mucho, el que haya justicia y el que siempre en una relación haya un win-win. Al final creo que es como las cosas funcionan. Da igual en el campo o donde te muevas, porque al Mm. final siempre detrás de todo hay una persona. Y esa persona, pues, tiene un corazón y tiene también un entendimiento a la cual le puedes, bueno, llegar y puedes, llegar, pues eso, a ese acuerdo donde ambas partes salgan beneficiadas. Esa es una de mis premisas. Y bueno, y así fue. Entonces, en el 2017 llegué al acuerdo, pero es cierto que tardé un año en reflexionar un poco de qué forma iba a crear ese proyecto, porque al final yo había conseguido hacer un cambio de perspectiva, un mindset, ¿no? Donde veía que la vida podía ser de una forma diferente, que se podía vivir mejor, Ujú. más simple, aquí, en este sistema. Y entonces, pues bueno, fue cuando en el 2018 definitivamente pues ya creé Awake Senses y bueno, Y aquí aquí estás. estoy. Vamos con esa transición. Tú cuando empiezas, cuando te surge la idea, nace la idea de empezar tu proyecto, ¿tú ya tenías claro que iba a ser algo que ibas, vamos a decirlo así, un poco a monetizar? ¿Es algo que tenías visión de decir, vale, voy a hacer de esto un negocio? ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue esa visión de decir, bueno, lo voy a hacer así o lo voy a hacer de esta otra manera? Porque claro, tú tenías conocimientos en el tema financiero. ¿Cómo fue ese emprendimiento? Wow, pues a ver, ese emprendimiento honestamente ha ido poco a poco en el sentido de que sí, por supuesto, estaba claro que yo lo tenía que monetizar porque lo que yo Ujú. quería era cambiar mi estilo de vida, eso lo primero. Y evidentemente, pues sabía que para vivir y para sobrevivir necesitas pagar, ¿no? Tus Mm. obligaciones, tus facturas, etc, etc. Entonces, sí que es cierto que una de las cosas que yo tuve muy en cuenta fue cuando salí del banco, cuando salí de esta empresa, Ujú. salía con un colchón, de alguna forma, que me permitía hacer las cosas con tiempo, me permitía hacer las cosas de forma tranquila, pausada, más estratégica o más estudiada para no tirarme a la piscina y sobre todo porque al final los comienzos no son fáciles y como los comienzos no son fáciles, de alguna manera tienes que tenerlo bastante ordenado y estructurado y la parte financiera es fundamental. Muchas veces, Tú lo sabías bien, además. totalmente. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿y cómo es posible que vengas del mundo de la banca? ¿Cómo es posible que yo, y yo misma me lo he cuestionado en alguna ocasión, pero claro, luego lo he entendido, porque realmente para montar un proyecto como el que yo he montado, que es un proyecto, bueno, de bienestar, Ujú. crecimiento personal, em, evidentemente necesitas también tener una estructura financiera, evidentemente, Una porque esto, estrategia y no ir a lo efectivamente, loco. no, 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 no. Puedes ir a lo loco a lo mejor un año, 2 años, pero evidentemente si quieres sostenerlo en el tiempo, tienes que tener en cuenta otros aspectos. ¿Y cuál es el mayor desafío de emprender en este sector? Guau. Bueno, pues he tenido varios desafíos. Ujú. Yo emprendí en el 2018
Y bueno, como todos sabemos, en el 2019 hubo una pandemia que de hecho me pilló en un viaje que organizaba yo, era el primer viaje que organizaba a India. Primero, además. El primero. Un momento importante donde, bueno, nada más, yo me fui antes y el grupo me venía una semana después de haberme ido yo. Y 2 días antes de la llegada del grupo, yo recibí un mensaje de la compañía aérea que los 12 vuelos que venían estaban cancelados. Ese fue mi estreno. Entonces ahí puse en funcionamiento mi caja de herramientas, decir, bueno, vamos a parar, vamos a respirar Ujú. y vamos a estudiar las diferentes opciones que tenemos. Bueno, perdona, no, me he ido un poco porque el 2019 fue mi primer viaje que me sucedió esto, pero la pandemia no fue en el 2019, fue en el 2020, A principios, efectivamente. efectivamente, que fue el segundo viaje que yo organizaba. Vale, fue el segundo. Perdona, sí, ahí se me ha ido un poco. Eh, Sí, sí, continúa, en continúa. el 2020 yo tenía un viaje que llegaba el 18 de marzo Ujú. y el 14 de marzo fue el toque de queda. Con lo cual, pues imagínate, todo salió fenomenal porque al final llegamos, todo bien, pero claro, tú emprendes un negocio con todas tus ganas, con toda tu ilusión y de repente pues se para todo y Ujú. dices, wow, vamos a ver ahora cómo hacemos para poder sostener económicamente, ¿no? El negocio. Y de alguna forma lo utilicé porque yo es cierto que ante los desafíos me crezco y siempre mi mentalidad es muy de buscar la solución. Cuando hay un problema yo no me Es un quejo. reto. Total, es todo un reto y entonces eso es como que me pone y en ese momento dije, bueno, venga, vamos a ver qué vuelta le puedo dar a esa idea inicial del proyecto y es cierto que me dio tiempo para darle una vuelta, porque al final creo que cuando emprendes vas poco a poco con el tiempo adaptándote Ujú. al mercado, adaptándote al movimiento de la vida, porque todo está en continuo cambio. Y si tú no estás abierto a ese continuo cambio, estás muerto. Y en ese aspecto yo la verdad que sí que estaba muy abierta. Sobrevive el que mejor se adapta al final. Efectivamente, efectivamente. Este campo y bienestar, pues es cierto que no es fácil en el sentido de que aquí en España es como que un poco era, ¿no? Cuando yo emprendí era un poco como más desconocido, Ujú. el concepto de alguna forma estaba también como distorsionado. Ujú. La gente, hay de todo, ¿no? Pero hay mucha gente como que pensaba, pues no sé, la espiritualidad o un coach, como que no acababan de fiarse. O sea, no es una mentalidad, por ejemplo, como en Estados Unidos, donde una persona tiene un acompañamiento, no un psicólogo, sino un acompañamiento, es completamente diferente. Entonces, en ese aspecto no fue fácil, eh, pero bueno, es cierto que poco a poco ha ido cambiando, las mentalidades van cambiando, porque es cierto que hoy en día, bueno, desde mi perspectiva, una de las grandes crisis que hay es en la sociedad la mental, ¿no? O sea, la gente, pues, no se teniéndolo todo, teniendo cada vez más recursos, Están vacíos. la gente pues no se encuentra mentalmente estable ni emocionalmente estable. Entonces creo que hoy en día es importante y es fundamental y es como que esto alimenta la motivación y la ilusión de continuar con el proyecto y seguir ahí haciéndolo lo mejor posible y siguiendo dándolo todo para poder, pues bueno, acompañar y ayudar a esas personas a vivir mejor y a tener esas herramientas que le puedan ayudar en ese día a día y en esos contratiempos que suceden, porque todos los contratiempos que yo he ido viviendo en el emprendimiento, evidentemente cada uno también los vive en su día a día con como digo yo, en la rueda de su vida, Desafíos, ¿no? eso es. Su familia, sus relaciones, su trabajo y bueno, pues... Hablabas de que no sé qué visión tenías tú antes sobre este mundo. Mm. Hablabas de que, pues bueno, que antes, ahora ya menos, había como una especie de confusión, ¿no? Con todo este mundo.
hay gente que lo ve como vendehumos, ¿no? Y demás. ¿Qué confusión hay? ¿Qué cosas hacen que la gente que no está en esto, que no está informada, se confunda con este mundo? Bueno, a ver, yo creo que como en todos los campos, porque creo que en todos los campos, yo en el mundo de la banca o en el mundo de la empresa, ahí veía mucho ego, pero Ujú, luego me cuestionaba, no sé qué ego es peor, ¿no? Porque en la parte creo que se confunde la espiritualidad. Porque creo, o por lo menos como yo lo entiendo, o como yo vivo el proyecto, es muy sencillo. Se trata de ser ético, se trata de alinear tu pensamiento con tu comportamiento para que así tus emociones sean más estables y tengas un mayor manejo, ¿no? ujú, de tus emociones y de lo que te sucede en el día a día. Pero creo que hoy en día se entiende un poco como que, es gente, pues no sé, que se ha fumado algo ujú, y que no tiene claridad y que no le importa nada y que piensan que no es necesario a lo mejor el dinero. Y bueno, eso también creo que es un poco lo complicado a veces de llevar o de hacer entender a ciertas partes o a ciertas personas, ¿no? Que al ujú, final, bueno, el dinero es importante, que si tú estás dando un servicio, evidentemente ese servicio lo tienes que cobrar y que esto tiene sentido. O sea, que al final hay una ciencia que respalda que ciertos hábitos y que ciertas técnicas son muy útiles para hacer un cambio interno ujú. en tu cerebro y, y que, bueno, que puedas vivir de una forma pues mejor. ¿Ese cambio tiene que venir de uno mismo, una misma? ¿O a alguien que está totalmente alejado de ello se le puede atraer? Uf, buena pregunta. Yo creo que una persona cambia cuando esa persona quiere cambiar. Tú puedes tener delante al mejor terapeuta y no te va a hacer absolutamente nada si tú no quieres entrar y tú no quieres cambiar, evidentemente. Si tú, bajo mi experiencia, si tú quieres de alguna forma ayudar a otra persona, Ujú, creo que la mejor forma es a través del ejemplo. Porque cuando yo empecé con esto, muchas personas a mi alrededor, de alguna forma, como que sintieron rechazo en ya. cuanto a ese cambio, ¿no? O sea, te estabas dedicando a algo Sí, te completamente has vuelto loca, diferente, ¿no? te has vuelto loca, te has fumado algo y ahora te da, pues no sé, por meditar Mm, y la meditación, por ejemplo, que yo trabajo mucho el tema del entrenamiento mental y emocional, no es para levitar, ni para elevarte, ni para... No, para nada. O sea, es para tener una mayor claridad, ujú, para poder distanciarte un poco de la situación que está sucediendo, pero distanciarte en el plano de que tienes una visión más amplia y para que puedas tomar una decisión más acertada. Sencillo. Los pensamientos van a seguir surgiendo, las emociones van a seguir surgiendo, pero tú tienes la capacidad de ver si lo que quieres alimentar es una emoción de rabia o si lo que tú ujú. quieres alimentar en tu día a día es una emoción de tranquilidad. Al final es quitar el ruido ese que hay, ¿no? En la cabeza y ordenar un poco los pensamientos para saber realmente que te pertenece y que no, ¿no? A lo mejor un Correcto, poco. correcto. Tus sesiones o tu trabajo se basa mucho en los retiros. ¿Qué diferencia un retiro de Awake Sense de otro? Vale, bueno, sí, una de las patas y de los servicios y Ujú, productos que hay dentro de Wake Senses son los retiros, efectivamente. ¿Y qué diferencia? Bueno, yo me centro más en esas personas que se ujú, encuentran en una situación como la que me encontraba yo. Vives en un nivel de estrés porque tienes una agenda muy completa, hay mucho ruido a tu alrededor, bien sea por trabajo, bien sea por tu familia, porque es complicado conciliar y tienes tantísimo ruido, y cuando hablo de ruido es como que no tienes tiempo de parar, entonces no tienes tiempo de reflexionar para poder tomar decisiones acertadas. Entonces, en los retiros que yo facilito, la finalidad es
que tú puedas parar, que tú puedas ordenar un poco tus ideas, tu mente, clarificar y decidir. Por supuesto, trato de que haya como una carta de degustación. Cuando te hablo de una carta de degustación, si alguien viene a un retiro de Wake Senses, lo que trato es de darle herramientas sencillas y útiles para su día a día, para que tú vengas a un retiro y que cuando luego vuelvas a tu rutina y te vuelvas a encontrar el mismo caos que había cuando llegaste al retiro, digas, espérate un momento, porque es que conozco ahora esta técnica de respiración que a lo mejor en 5 minutos esta situación, ¿sabes? La voy a vivir o voy a reaccionar de una forma diferente. Eso es. Ujú. Vale, interesante. Sí, a veces es eso, es el parar y decir, bueno, porque a veces la respiración mismo, a veces yo mismo digo, ¿qué respiración es esta? Te sosiegas un momento y ya es como que la visión cambia. La visión Cambia. cambia de todo totalmente. ¿Cómo combinas no sé cómo decirlo, cómo haces que algo tan personal como es el guiar a las personas, el darles esas herramientas, el convalidarlo con el tema económico? Mm. Porque, claro, a veces, no sé, puedes involucrarte de más, a lo mejor una persona, ¿no? O puedes, no sé, es algo, no es como un trabajo que, yo qué sé, poniendo cañas, tú pones la caña y ya está, pues la persona se puede quejar más o menos, pero luego te vas a tu casa y te olvidas. Pero en este caso, ¿cómo compaginas todo esto? Buena pregunta. A ver, esto es con la práctica, ¿no? Creo que el Mm, movimiento se demuestra andando, la experiencia es un grado y la práctica, ¿no? El día a día. Inicialmente, de alguna forma, a mí me costó un poco, ¿no? El llevar ese orden y esa estructura a lo que es el proyecto de Awake Senses, donde de alguna forma yo misma tenía que resetear o cambiar el programa interno, esa creencia de que si yo ayudaba a alguien no tenía que cobrar, ¿no? Pero claro, eso internamente tienes que a veces en la vida casi que es más complicado el desaprender que aprender. Y yo lo sé por experiencia, porque se entiende, ¿no? Como que cuando estás ayudando a otras personas es como que si cobras y mm, tal. Y evidentemente, pues bueno, de alguna forma he tenido que cambiar ese mindset, ¿no? Y por otro lado, como tú me estás preguntando en concreto, cuando tú te dedicas a esto, mm, lo más importante es que tú tengas una estructura, tengas un orden, tengas las cosas muy claras y que tú de alguna forma puedas tomar esa distancia también. O sea, es decir, yo acompaño a personas que se encuentran en un momento de confusión, pero, es ese momento en el cual yo estoy trabajando contigo, yo te ayudo, pero luego, tienes que, de alguna forma, tomar distancia. Cuando te digo tomar distancia, es que es muy fácil que la gente se involucre o que yo mm, me pueda involucrar en la vida o en el problema de la otra parte. Entonces, para ello, tengo que tener muy claro que yo simplemente soy un medio a través del cual estoy acompañando a esa persona, pero su historia no es mi historia. mm, Su miedo no es mi miedo, su problema no es mi problema. Yo simplemente soy como un canal que le mm. acompaño, que le espejo y ya está, y llego hasta donde llego, pero la responsabilidad es de la otra parte, no es mi responsabilidad. Ahí está. ¿Qué, qué errores o qué ves o qué gente te va, qué tipo de problemas suelen tener o es el más común con el que la gente llega y te dice, pues mira, me pasa esto? Y eso es como un patrón a día de hoy. Confusión, 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 sobre todo. sí. Desorden, muchas ideas, miedos, Mm. em, falta de confianza, de seguridad. Eso es uno de los sí, y mucho ruido, sí, el tener una agenda donde no tienes la posibilidad de parar. Sí, esa confusión, ese ritmo, ¿no? Sí, ¿Y a qué crees que se debe a día de hoy, en nuestros tiempos, todo eso? bueno, pues creo que no nos han enseñado a entender la mente, Ujú, a manejarla
Y eso creo que es básico. O sea, en el mundo, no en España ni en Europa, se trabaja eso. Nos dotan de muchos conocimientos, nos dotan para, bueno, pues eso, para montar negocios, para crear un montón de cosas, como estamos creando hoy en el mundo, porque tenemos absolutamente de todos los recursos, pero como te digo, no nos enseñan a entendernos y a manejarnos a nosotros mismos. Efectivamente. No es algo que en el colegio te No, enseña ni economía, no, ni a construirte a ti mismo. Son dos totalmente, cosas total. que deberían, yo creo que deberían ser básicas. Em, en este tipo de sector, voy a llamarlo, cuando alguien quiere emprender, ¿cuál ves que es el error más común que comete? Wow. Pues no tener claro, o sea, no saber de todo. Creo que al final tienes que saber de todo, Ujú, honestamente. Creo que tienes que saber un poco de fiscalidad, tienes que saber de contabilidad, tienes que saber de legalidad, tienes que saber bueno, que tienes que hacer frente, depende de cómo lo quieras hacer, porque evidentemente en este sector hay mucha gente que, bueno, lo hace no de forma legal, que está ujú, bueno, está fenomenal, yo es una cosa que no cuestiono. Es cierto que no es fácil, también te digo. Hoy en día emprender es complicado porque el sistema no apoya ni ayuda. claro. Mm, Y esto, pues, me parece relevante el mencionarlo, porque sí que es es uno de los retos con los que yo me enfrento a diario. Porque evidentemente cuando tú trabajas como yo trabajaba en una empresa, una multinacional, donde todos los meses tenía claro que iba a tener un dinero, más luego unos ujú, objetivos, si llegaba o no, pero aquí no. Y eso, evidentemente, pues tienes que contemplarlo, tienes que tenerlo en cuenta y tienes que capearlo. claro, claro. Al final, una estrategia, como hemos Tienes que dicho tener una antes, estrategia. en En todo, todo, tanto en marketing como en lo que sea, hay que tener esa estrategia, no en puedes todo, ir en ahí todo. a... Y eso no te resta de humanidad o eso no te resta de... No, creo que hay que ser honesto con uno mismo, creo que Ujú, hay que tener una estrategia. Creo que también es importante poner límites, también respondiendo un poco a cómo poder distanciarte, ¿no? ujú, de los problemas de otras personas. Tienes que poner límites y tienes que también trabajar mucho la comunicación. Creo ujú, que la comunicación es un arte porque tienes que tener en cuenta que hay una persona delante tuya que se merece exactamente lo mismo que tú ujú. y la cual tiene también unos intereses y tú tienes que cubrir, tienes que tratar de cubrir tus intereses y tus necesidades, pero teniendo en cuenta que también la persona que tienes enfrente se merece exactamente lo mismo. Claro. Y eso es un reto, eso no es fácil. Eso es algo que lo trabajo mucho también en las sesiones o Ujú. one to one que hago. Interesante, porque imagino que igual que a mí a lo mejor me llama un cliente a las 9 de la noche pidiéndome alguna historia, imagino que a ti te llamarán a las 9 a las 10, que estoy muy mal, que me pasa esto, y claro, eso tiene que ser complicado. Hay un poco de psicología también, parte de comunicación y demás, ¿hay psicología en este mundo? Psicología, Ujú. ¿qué te refieres con Psicología psicología? en el ¿En qué sentido sentido? de que tengas que, más allá de lo mental y demás, el decir, bueno, con esta persona tengo que ir un poco más por otro camino. El camino de, no sé, ser más asertivo, y eso Totalmente. lo aprendiste en este Es mundo, ¿no? eso lo he aprendido, bueno, yo he sido también además comercial durante Ajá, muchos años, con lo vale, cual el trato pues ya con las está. personas se me ha dado siempre muy bien, pero es cierto que me sigo formando y dotando de herramientas, y especializando, ¿no? En lo que es las diferentes personalidades que cada uno nos comportamos de una forma diferente y tú tienes que observar a la persona que tienes delante para ver de qué manera le trasladas algo. Y a Ujú. lo que comentas de las llamadas de las 9 o las 10 de la noche, es algo que yo además siempre recomiendo en mis sesiones. En mi caso lo hago móvil en modo avión, Claro, tal cual. directamente, que no de todo, Sí, porque si no... tal cual. Y ya se puede caer el mundo, porque eso Claro. siempre lo digo, si se cae el mundo, yo al día siguiente ya lo reconstruyo. Efectivamente, pero día a día, ¿no? Y Paso a paso. sí, hay que poner límites. Estoy de acuerdo. ¿Qué lecciones o qué has aprendido del mundo del emprendimiento que no aprendiste en toda tu carrera profesional trabajando en una empresa? Wow, pues bueno, es que he aprendido de resiliencia, Mm, eso creo que es lo primero, por eso creo que soy experta en resiliencia.
en cómo manejar situaciones complicadas y adversas. Ujú. Y he aprendido a aterrizar mucho todo. Y cuando hablo de aterrizar mucho es también a poner encima de la mesa las diferentes opciones, a entender y sí, también a tomar decisiones, lógicamente, aunque no tienes la certeza del resultado. Claro. Y aprender un poco de todo. Como te digo, el emprendimiento me ha llevado a tener en cuenta temas que jamás a lo mejor había tenido en cuenta, ¿no? Que, que no sé, por ejemplo, es la Sí, sí. legalidad o bueno, es que hay Sí, que te tantísimas viene. cosas que te vienen y Claro. cada día, yo creo que cada día vas aprendiendo algo nuevo. Sí, sí, a ti que dices que no te gusta estar parada, Sí. porque bueno, yo en su momento también emprendí en 2017 y bueno, un poco el estilo en otro sector, por supuesto, en informática y demás. Y me pilló la pandemia, además, y bueno, fue un, un recorrido. Y bueno, al final tuve que cerrar, pero todo ese aprendizaje que viví a la hora de emprender me sirvió mucho para luego, pues, otros aspectos profesionales y de vida también, Totalmente. de vida. Es algo curioso. ¿Hay algún consejo a alguien que quiera emprender? Sí. Que no Que, emprenda. eh, que no lo haga en España. Que no No, lo hagan. no, no, para nada, es broma. Pero bueno, que se lo piense, eso, que lo tenga en cuenta, que tenga en cuenta de Ujú, sus obligaciones, pero sobre todo, si vas a emprender, que sea algo que te apasione. Creo que eso es fundamental, porque para mí es el motor que me alimenta cada día, que tenga sentido. Eso es otra cosa que para mí también es importante, el que tenga un sentido. O sea, yo no emprendí esto porque, bueno, pues no sé, me gustaba el crecimiento personal, el autoconocimiento, el ujú. bienestar. No, porque de alguna forma quería poner un granito de arena y que, bueno, pues no solamente yo, evidentemente, porque esto es un poco entre todos, pero ese granito de arena de ayudar a otra persona, yo siempre lo digo, yo te acompaño, yo te ayudo y a la par tú estás mejorando tu vida, pero estás mejorando la vida que hay a tu alrededor, en tu entorno, en tu familia, en tu equipo de trabajo y eso es como es viral y eso es una maravilla, es como un virus positivo Sí, sí, sí. que bueno, que a mí pues me gusta formar parte de ese virus, pero bueno, repitiendo o aclarando, que consejo daría es que sea algo que verdaderamente Mm, te mueva por dentro, que sea algo que tenga un sentido para ti y para otras personas, no solamente para ti, porque creo que eso es lo que va a ser, eso es lo que te va a ayudar en esos momentos difíciles, en esos días complicados, que los vas ujú. a tener seguro, que eso es algo que también hay que asumir. Sí, Vas a es tener parte del juego. momentos complicados. Y a alguien que está totalmente perdido, perdida y que no sabe qué es lo que le gusta, ¿cómo llega a ese punto de decir, es que a mí me apasiona esto? Porque hay gente que está totalmente hundida y no le motiva nada, no le apasiona nada y están en modo zombie pasando los días. ¿Cómo puede llegar una persona a encontrar cuál es su sitio? Bueno, eso es uno de mis objetivos en mis sesiones one to one, con lo cual le diría que me llame, que hagamos una Vale. sesión, porque en las sesiones one to one lo que hago es acompañar a esas personas a que Ujú, encuentren sentido a su vida. Es un reto para mí, pero es una maravilla cuando viene y me sucede algún caso de, ya te hablo, a lo mejor alguna persona más, imagínate, ¿no? En sus 50 donde a lo mejor ha conseguido a nivel profesional llegar al top, pero llega un momento donde siente como que, vale, ya lo he conseguido ya pasa el juego. y ahora que siento como un vacío, siento como que no sé qué hacer con mi vida en esta nueva etapa y a mí esos son uno de los procesos que más me flipan Mm, y más me motivan porque es acompañar a esa persona a poner encima de la mesa esos recursos, eso que le mueve ujú. internamente para poder darle forma, materializarlo y que encuentre su camino, exacto. Por eso apostaste por las sesiones one to one, Sí, me ¿no? parece Porque que las en sesiones el one grupo imagino que es una historia, pero como dices, cada uno tiene su problema, cada uno tiene sus limitaciones o lo que sea, imagino que ir uno a uno tratando lo que le aflige
Sí. Imagino que será siempre más potente. Mucho. Es más potente, vas más profundo y tiene sí, o sea, es más potente que Mm, cuando lo haces a nivel grupal. A nivel grupal también es fantástico y hay un cambio, pero cuando lo haces uno a uno no hay escapatoria, pero como te claro. digo, tiene que ser la persona la que quiera realizar ese cambio, porque yo siempre lo digo, yo te voy a acompañar a que tú encuentres la solución. Pero No tienes que te ponerla tú, o sea, tienes que, claro, Claro, trabajarlo tú. nadie te puede dar la solución porque nadie Sí, mejor sí. que tú va a saber la solución a lo que tú tienes en este momento. Creo que sí, creo que uno de los problemas hoy en día es la inmediatez, el Sí, quiero todo ya, y quiero que sí, me lo hagan, sí, y creo que eso al final es un círculo vicioso, ¿no? Porque lleva otra vez al vacío. sí, Cuando no te esfuerzas por algo, fácil viene, fácil se va, sí. y al final estás en ese bucle. Yo creo que mucha gente está en ese bucle, pero bueno, son los tiempos que nos han tocado vivir. Por suerte hay gente como tú que puede guiar. ¿Qué cambios ves en una persona de cuando entra en tu no sé cómo llamar, tu programa, tus sesiones, no sé, es un camino, ¿no? No sé cómo lo llamas tú. Es- Bueno, cuando entra en contacto con Awake Senses, Ujú, bien sea vía un retiro, bien sea una sesión one-to-one, bien sea a través de un curso o de un ujú, taller, em, hay un cambio. Esa es una de las cosas que a mí me motiva y me mueve, porque si no hay un cambio, ¿para qué? mm, No ha servido de nada. Siempre lo digo, tiene que haber un cambio por supuesto en positivo, pero yo encuentro, porque bueno, me lo trasladan, ¿no? Hoy mismo me escribía una persona con la que he empezado pues a acompañar y me ujú, decía, wow, es que me has cambiado la vida. Bueno, yo no cambio la vida, ni mucho ujú, menos, no tengo una varita mágica, porque sería muy egocéntrica, ¿no? Pensar que yo cambio la vida a nadie, mm, para nada. Yo simplemente, pues bueno, te intento dotar, te intento mostrar, te mm, intento poner en una tesitura donde tú mismo, ¿sabes? Te vas a dar cuenta de las cosas y donde vas a sacar lo mejor de ti. Eso es una de las mm. cosas que siempre trato de hacer, que saques lo mejor de ti y que lo que no te sirve lo deseches. ¿Crees que en todas las personas hay algo que se puede decir lo mejor de ti? ¿Crees que en todas las personas hay algo que realmente se puede sacar lo mejor de una persona? Sin duda alguna. Sí. Creo firmemente en el cambio, creo firmemente en las personas y que cuando uno quiere, puede hacerlo, o sea, sin lugar a duda. Pero tienes que responsabilizarte, tienes que comprometerte, tienes que ser honesto y tienes que dedicarle tiempo. No hay un botón, no hay una varita mágica, pero por supuesto que se puede. Al final. Y lo he visto, lo veo Mm, cada día y es flipante, de verdad, o sea, es muy alimenta. Yo muchas veces digo: "Pf, es que podrían no pagarme, pero bueno, es que mm, necesito mantener esto", porque cuando ves ese cambio en la persona, dices: "Uf, yo con esto te lo juro que ya me siento, pero más que es satisfecha". la mayor recompensa, ¿no? Al final. Total, total. ¿Qué has aprendido tú acompañando a otros en sus procesos? ¿Hay algo que tú misma te has revelado, cosas que ni siquiera sabías acompañando a otro? Cada día, Sí, ¿no? siempre, cada día aprendo muchísimo de la gente. Me hacen ser mejor persona, me hacen ser más humilde, me hacen darme cuenta de que tengo todavía mucho que desaprender, que aprender, que de alguna manera despejan algo que en algún momento o tú lo has vivido o en mayor o menor medida. Y sí, por supuesto, cada día me siguen espejando, reforzando, enseñando cada persona que se acerca. Qué bonito. Sí. Dentro de todas estas experiencias, porque la gente, ¿hay alguna que te haya marcado? ¿Alguna que hayas dicho: "Uf, esto me ha marcado para bien o para mal"? Bueno, creo que es que prácticamente muchas sesiones me han marcado, muchos encuentros me han marcado, pero sí puede ser que em, cuando
A mí lo que me fascina y lo que me marca es cuando ves a una persona por dentro, Ujú. ¿sabes? Cuando sacas su vulnerabilidad, cuando se permite ser, eso es algo que me flipa y me fascina porque ahí es donde empieza todo, Mm. ¿sabes? Ahí ves a la persona realmente como es, ¿no? Sí, Porque al final nos ponemos armaduras, escudos, de todo, y realmente es donde lo que decías tú antes, no somos lo que somos realmente, sino que somos una imagen que proyectamos al mundo para protegernos al final co- nosotros mismos. completamente. Aquí me voy a parar porque fíjate que me parece importante la distorsión que hay en este mundo, Mm, ¿no? Eh, Porque yo personalmente que lo he vivido, cuando tú trabajas en el mundo como trabajaba yo, de la banca o de la ujú, empresa, ahí vas como con un traje, ¿no? Como con tu caparazón, donde no muestras emociones, no muestras tus sentimientos, pero cuando te acercas a este mundo, entonces te abres y te desnudas. Y sí que es cierto que tienes que tener mucho cuidado de qué fuente te vas a nutrir y dónde te vas a desnudar. ¿Por qué? Porque no todo el mundo es verdadero, es ujú. cierto, no todo el mundo es verdadero. No todo el mundo está preparado, porque no todo el mundo ha hecho el trabajo personal para poder acompañar a otra persona y creo que eso es fundamental, porque yo me he visto en tesituras donde la otra parte ha intentado aprovecharse de esa flaqueza o de esa vulnerabilidad o de ese estado donde tú estás como más desprotegido y más al aire. Creo que esto es importantísimo en este mundo y en este campo. Es un arma de doble filo, Sí, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Pues más que, querer crear un miedo, ujú, es, querer crear un poco ciencia, ¿no? conciencia y que veas bien en manos de quién te vas a poner. Ujú. Creo que eso es muy Claro, importante. porque igual que te pueden llevar por el buen camino, te Sí, pueden llevar por el camino que quieran ellos sí. y puede ser un infierno. Sí, en estos campos, yo siempre digo que cuando abres una caja de Pandora, Ujú, tienes que saber acompañar a la persona para cerrarla, ujú. porque no puedes dejarle desnudo con Claro, toda tirarlo ahí al su, campo y su mierda, vamos a llamar, claro. ¿sabes? No. Y eso sí que se da, porque yo lo he vivido. Mm, Y entonces, bueno, yo, por ejemplo, he sido una persona siempre muy autosuficiente, autodidacta, eh, o sea, confiada de mí misma o segura, donde, bueno, he sabido salir, ujú, pero sé de personas y sé de casos que lo han pasado mal y eso, ya. bueno, pues simplemente para que se tenga presente, ¿no? Que al final a veces, no sé, te tiras a la piscina o a lo mejor, yo qué sé. Sí, porque a veces cuando se está en ese pozo y empiezas a salir un poco y lo ves a lo mejor todo como un poco más, ¿no? Más feliz, vas un poco más descuidado, descuidada, Total, y ahí es donde pueden, total, donde se pueden aprovechar por completo de ti. claro. Y es así, lo hay. Entonces, bueno, pero esto sucede en todos los campos, Sí, ¿eh? sí, sí, O sea, vamos, quiero decir, eso es el mundo en el que es el mundo vivimos en el y que la sociedad. vivimos y bueno, da igual en el sector en el que estés, porque este es otro sector, lo hay también, pero Eso es, bueno, sí. que seamos conscientes de ello. Vale, vamos a tratar un tema que no sé, ¿tú usas inteligencia artificial? Bueno, en concreto, mi pareja Ujú. es especialista en inteligencia Ah, artificial, vale. con lo cual sí que utilizo inteligencia artificial, sí Ujú. que me parece muy útil Vale. y sí que conozco un poco. Es más, me parece fascinante porque cuando trabajas con la inteligencia artificial, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Por ejemplo, se utiliza mucho ChatGPT, se Ujú, utiliza mucho Cloud, ujú. que la gente a veces también lo da todo por válido, ojo, tienes que saber usarlo. Claro, hay que tener Y criterio. para saber usarlo, yo cuando nosotros en casa a lo mejor Ujú, compartimos, él desde su campo, yo del mío, creo que hay mucha similitud en la inteligencia artificial y en la inteligencia emocional. ujú. A la hora de cuando tratas y hablas con una persona,
y a la hora de cuando hablas y tratas con la inteligencia artificial. Sí, Sí, interesante esto. A ver, sí. desarrolla un poco, por favor. Por ejemplo, cuando tú quieres obtener buena información Sí. de un cloud o un chat GPT, tienes que ponerle en contexto, tienes que darle toda la información, tienes que tienes que saber hacer las preguntas correctas para obtener la información correcta. Y esto es exactamente lo mismo cuando tú estás con una persona. Tienes que poner en contexto. Tienes que saber hacer esas preguntas correctas para obtener la respuesta correcta. Efectivamente, creo que es tanto tratando con personas como con inteligencia artificial, el problema suele ser que tú en tu cabeza sabes lo que hay, lo que tienes, lo que estás pensando, lo que quieres expresar, pero a la hora de expresarlo, la otra persona puede entender otra cosa porque lo percibe de otra manera. Y esa parte es muy importante en las dos cosas, porque si no le das contexto, sí, tú tienes tu idea en la cabeza, pero la IA y la persona no, entonces hay que poner mucho en contexto. Interesante. ¿Crees que en un futuro de aquí a 5, 10, 15, 20 años, no sé, vamos a poner el rango de entre 5 y 50? Sí. ¿Crees que en algún momento, por ejemplo, algo como lo que haces tú lo podrá hacer la inteligencia artificial, hacer un acompañamiento, hacer este tipo de trabajo? Vale, creo que va a ayudar. Ujú, Creo que como en todos los sectores puede suplir ciertos aspectos y hasta ciertos puestos, pero creo que el punto base de lo que es un acompañamiento es ese contacto que hay. Cuando yo trabajo con una persona, una de las cosas que me valoran es ujú, esa escucha, es el poder detectar qué está sucediendo en tu mente sin que tú me estés diciendo nada, ujú. simplemente a lo mejor sintiendo, simplemente observando la corporalidad, la gestualidad, la respiración, puedes detectar y creo que eso es algo que la inteligencia artificial, aunque pasen 50 años, va a ser complicado que lo sustituya. ¿Crees que no? ¿O quieres creer que no? Yo soy una persona muy abierta Ujú, y podría ser, porque nunca sabemos, podría llegar a ser, pero lo veo complicado. Lo veo complicado. De hecho, esto es un tema que también en casa tratamos con mi ujú, pareja. A mí me gusta mucho contrastar con él, porque cuando yo trato de hacer lo que haga o dar un mensaje, lo que quiero es que se entienda y lo que quiero es que sirva. Entonces, tener al lado a un ingeniero informático es fantástico, claro, porque me da una visión completamente claro. diferente. Y en este sentido, nosotros hablamos, sé que la inteligencia artificial, bueno, va a llegar a, Ujú. bueno, no sabemos hasta dónde va a llegar porque esto es infinito, pero creo que no va a sustituir a una persona. Al final el calor humano y eso que transmitimos, ese aura, vamos a llamarlo, o lo que te transmite simplemente una persona, creo que en principio no lo van a poder replicar las máquinas. Pero bueno, ya Bueno, hay veremos. alguna película de Mm, inteligencia artificial muy potente, ¿no? Donde de alguna forma sí que lo sí, suple, ¿no? sí, sí, en cierta manera, claro. Pero bueno, eso Pero ya, eso ya creo son que a otros la hora de 500. hacer un acompañamiento Mm, podría hacer, pero no con la misma no a calidad. ese nivel, No, claro. Como dices, puede ser una herramienta de sí, apoyo, por total, supuesto, pero al final es la persona a persona, la que, pues bueno, te va a transmitir eso. sí. ¿Cómo ves el futuro de Awake Sense? Bueno, pues, lo veo creciendo, lo veo, haciendo colaboraciones con personas en este campo, lo veo orientado al entrenamiento mental y emocional, lo veo Mm, también centrado en cursos, en formación. Es algo que bueno, que, a mí me encanta y es algo que ya está en marcha y es algo que me gustaría, pues, desarrollar más de lo que está desarrollado en este momento. ujú, Y bueno, y también de alguna forma introducir más Awake Senses en el mundo corporativo, que ujú, aunque está introducido, me gustaría introducirlo más. ¿Por qué? Bueno, porque también
em, entra dentro del ecosistema. Creo que es importante porque las empresas están teniendo también un cambio cultural donde ciertas herramientas creo que van a ser muy útiles para que el mundo funcione mejor a nivel macro, micro, a nivel también personas, porque es importante tener todo en cuenta y bueno, pues ahí es donde un poco... Háblame un poco más sobre el tema de añadir esto a las corporaciones o a las empresas. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se coge a la gente de la empresa y se le hace como un retiro Ajá, para ellos, ¿no? ajá. A nivel profesional, Ujú. pero con esa visión. Interesante. Sí, Mm. a nivel, bueno, yo soy más de outdoor, ¿no? Ajá. Porque, bueno, he realizado e impartido cursos en indoor con empresas, Mm, pero creo que el tema del retiro corporativo o, o ciertas herramientas también para las empresas, empresarios, para los equipos, ujú, son fundamentales, van a ser fundamentales cada día más. Y sí que creo que llevar a los equipos, a las personas fuera de su entorno habitual, tiene un impacto mayor porque ujú, de alguna forma les sacas como de su zona de confort y en ese lugar pues es todo como más apto. Al final creo que hay que ponerlo fácil y para ponerlo fácil el entorno también es importante. Entonces llevar a la empresa fuera de su territorio, ujú. todo lo que trabajes va a tener un impacto mayor. Y al final, ¿ese impacto también se traduce en beneficios para la empresa? Hombre, sin lugar a duda, lógicamente. O sea, al final se trata de que haya un win-win y esto no es hacer por hacer o Ujú, entretener a la gente. Es cierto que, bueno, sí está muy bien entretener a la gente, todos nos gusta divertirnos, pero si además de divertirte te nutres internamente, ¿para qué? Pues evidentemente, o sea, para que funcionen mejor las personas, para que hayan herramientas, ¿para qué? Para que aumente la productividad, para que aumente los beneficios, para que seamos más productivos, para que manejemos mejor nuestro tiempo y quizás, bueno, a lo mejor no es necesario estar tantas horas, pero somos más productivos y en menos horas podemos hacer lo mismo o más. vale, bueno, hay que pedir un retiro, ¿eh? Por aquí para la empresa también. Cuando queráis. Eso está hecho. Entonces, ¿crees que va a tener un papel importante el tema de mindfulness, de crecimiento personal en todo a nivel mundial? ¿Crees que va a ir a más? ¿Va a ser un auge? Creo que es algo necesario. Vale, ya que que vaya más o no, ya es otra historia, ¿no? Pero necesario es. Creo que como es algo necesario, Ujú, va a ir a más. ¿A qué frecuencia, o sea, con qué rapidez va a darse ese cambio? Eso es algo que todavía no lo tengo del todo claro. Pero sí, considero totalmente que es algo que va a seguir creciendo, porque de hecho está creciendo, cada vez se contempla más, cada vez las personas lo tienen más en cuenta, los empresarios lo tienen más en cuenta. Sí que es cierto que la IA, ¿no? Creo que ahora ujú, mismo es como el punto, ¿no? que más capta la atención, pero creo que cuando se empiece a profundizar de todos los beneficios que tú puedes conseguir, ujú, en cuanto también a tus beneficios, ojo, no tus beneficios personales, sino tus beneficios profesionales y claro. empresariales, se va cada vez a implantar mucho más. Y sí, por supuesto, a nivel mundial, lógicamente. ¿Tienes algún retiro próximamente programado? Sí, tengo un retiro el próximo fin de semana, Ujú, este no, el siguiente, el 17, 18 y 19 de abril, ujú. con una temática muy interesante, Silencia tu mente. Vale, ¿dónde es? Pues ¿Dónde es está? en la provincia de Alicante, es aquí Ujú. en Sagra, es un pueblecito que está en el interior de Denia. Vale. Es un hotel boutique ideal, Ujú. sí, es un pequeño Bali. Pequeño Un Bali en pequeño Bali, Alicante. Aquí en sí, sí, Alicante sí. tenemos de todo, ¿eh? Sí, sí, es una de las Em, cosas que me gusta también cuidar. O sea, me gusta cuidar,
bueno, pues los detalles. Y cuando te hablo de los detalles, me parece que es importante que la persona también, ya no te hablo de lujo, te hablo de confort, ¿no? Te hablo de que una persona descanse, creo que Ujú. tienes que descansar, es fundamental. Creo que también, y eso lo cuido en esos encuentros. Y otra cosa que cuido también mucho es la cocina, es ¿Qué tipo importante. de alimentación se...? Bueno, en concreto en la temática nos lleva a hacer una alimentación vegetariana. Ujú. Llevo a una chef que, bueno, que además ha trabajado en restaurantes de estrella Michelin. Y bueno, pues cuando nos conocimos hicimos match. Es una chica ideal, la verdad, me encanta. Me siento muy cómoda con ella. Y bueno, cuida mucho los detalles, que para mí eso es importante, y cocina genial. Como digo yo, es hasta orgásmico. Qué bueno. Y Sí. además comida vegetariana, Sí, 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 sana. sí, aunque suena raro, pero sí, se Sí, puede sí, hacer puede ser muy, muy, muy sabroso. vegetariano y estar sabroso y Sí, sí, rico. sí, Claro, a mí me encanta la comida, así que sí. todo vegetariano, no A vegetariano, mí también, me me encanta encanta. comer. No sé si quieres compartir algo más con la gente que nos está escuchando, nos está viendo, algo para ir cerrando. Bueno, pues que ha sido un placer, y que simplemente, pues bueno, tomen un tiempo para parar de la forma que sea, y para simplemente pues hacer una reflexión de en qué momento de su vida se encuentran, y cómo se gustarían ver en, no sé, en un año, por ejemplo. Ujú. Y creo que ya con eso es algo positivo para, bueno, por lo menos hacer una reflexión y, quién sabe, quizás tomar alguna medida Para cambiar lo para que se quiera cambiar cambiar. lo que no esté bien, porque lo que está bien, quédatelo, pero lo que no esté bien, pues bueno, vamos a ver si lo podemos cambiar. Y si no lo puedes cambiar tú, pues levanta la mano Y te y ayudarán, pide ¿no? ayuda. Bueno, pues ya lo habéis visto, una conversación muy interesante para empresas, para gente que quiera crecimiento personal, que no se encuentre, que esté perdida. Sonia, muchas gracias por estar aquí. De verdad, una conversación muy interesante. A ti. Estás invitada a volver a venir y seguir con la conversación y seguimos tu proyecto y, bueno, muy interesante. Genial, Muchas será un gracias. gusto. Gracias a ti y a vosotros, un placer. Hasta la próxima.